recobrar o el nombrar personas, el nombrar acontecimientos, el seguir visibilizándolos en digamos, en esta vorágine, sobre todo en una coyuntura, en un momento en donde el Estado ha mantenido a partir del mes de diciembre, digamos, una suerte de silencio, ¿no? Una suerte de no continuar con acciones afirmativas que desde un inicio no se vieron palpables. Digamos que, si bien es cierto, ha habido actuación de parte del Estado, no ha sido muy concreta, ni ha sido quizá la esperada por parte de la ciudadanía. Creo que hemos pasado, estamos en un momento coyuntural en ese sentido, hemos pasado de la simple reflexión a la acción, y eso me parece que es muy importante. Pero seguir reflexionando en torno al tema es lo que hoy nos tiene aquí, a 4 meses de una falta de explicación racional, de una falta de pronunciamiento y una satisfacción hacia los ciudadanos. Ya no hablemos nada más hacia los padres normalistas, sino también hacia nosotros que formamos parte, hacia ustedes, que es muy importante en este sentido, porque estamos hablando de que si se lo hicieron a unos estudiantes, ustedes pueden ser susceptibles de ser víctimas también del Estado. Quisiera comenzar con ello porque mucho se ha afirmado en relación a si es o no culpable el Estado, quienes son los, principales defensores del Estado mexicano, de sus instituciones, de estas instituciones anquilosadas, se pronuncian y refieren que no se trata de un crimen de Estado, que no hay una participación del mismo. Y yo creo que sí es importante por ello hacer memoria de cómo ocurrieron los acontecimientos. Voy a narrar brevemente, seguramente todos los tienen presente. El 26 de septiembre se dio un hecho en donde los normalistas acudieron a la ciudad capital con el propósito al municipio de Iguala, con el propósito de reunir o recabar recursos para continuar con sus estudios. Si recuerdan, la normal rural de Ayotzinapa es una normal que subsiste también con apoyo de la ciudadanía, no es una normal, a diferencia, por ejemplo, de la nuestra, que cuenta con bastante apoyo institucional, sino que las normales rurales históricamente han sido, digamos, olvidadas. Han olvidado la labor inicial con la que surgieron a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, con este programa educativo que buscaba ser muy abarcante, llegar a lugares recónditos, y muchos de los normalistas del sur provienen de este tipo de escuelas. Entonces era una acción en beneficio de recaudar recursos en pro de la institución, y también los jóvenes arguían la intención de trasladarse a las marchas conmemorativas también del 2 de octubre del 68. Entonces, en estos hechos, como ustedes recordarán, los estudiantes toman algunos de estos camiones, según refieren los mismos, ellos llegaron a acuerdos. La versión del Estado es que dicen que los tomaron por la fuerza. Es importante tener las dos caras de la moneda, porque la versión oficialista trata de colocar a los estudiantes como en este precedente histórico, aparentemente, de estudiantes revoltosos que estaban buscando nada más generar cotos de violencia, y lo que refieren los estudiantes es una acción contraria a la que manifiesta el Estado. Entonces, el argumento del Estado es que ese mismo día había un evento que realizaba la esposa del presidente municipal Abarca, y que pues al parecer la actuación de los estudiantes iba a demeritar el mismo, iba a causar daño, digamos, público, o no iba a deslucir el evento, para ser más concreto. Entonces, lo que encontramos es una acción por parte de los policías municipales, quienes van primeramente a tomar a algunos de estos estudiantes, los van a reprimir. Los primeros mueren, los primeros 3, también mueren otras 3 personas porque se dispara o se abre fuego contra un autobús de un equipo de fútbol, como ustedes saben, de tercera división, y contra unas personas que viajaban en un taxi. Entonces, estas personas también fallecen, son los primeros muertos. Posteriormente sabemos que aprenden a 57, me parece, estudiantes, liberan a 14, y de ahí quedan desaparecidos los 43 que no se saben. Los argumentos estriban en que hubo una decisión por parte del presidente municipal Abarca en relación a tomar presas a los estudiantes, a abrir fuego contra ellos. Otros de los rumores dicen que sí hubo una decisión por parte de la presidencia municipal, porque son los policías municipales aparentemente, y esto lo subrayo porque
hay muchas inconsistencias en la investigación. Quienes abren fuego, pero según esto, quienes aprenden a los estudiantes son unos de los policías municipales que estaban infiltrados en el grupo de delincuencia organizada denominado Guerreros Unidos. Entonces, de ahí se desprenden muchas de estas inconsistencias. A partir de entonces, no sabemos cuál es el paradero de los estudiantes y las líneas de investigación, que es en lo que yo quisiera ahondar un poco, porque se me pidió que hablara un tanto de un análisis jurídico en este sentido. Las líneas de investigación no son, digamos, bastante confiables. La actuación de la PGR está puesta en tela de duda. Tan solo basta decir que pasaron 11 días para que el gobierno federal tomara conocimiento del asunto, ¿no? En los primeros días es el gobierno de Guerrero quien toma las riendas de la investigación. No queda claro hasta ese momento qué es lo que está ocurriendo. Lo que nosotros veíamos en los noticieros era una relación de los hechos pues bastante ambigua. Las relaciones o los testimonios más significativos son por parte de otros estudiantes, son por parte de los padres de los normalistas, pero lo que consigue la federación en una, digamos, suerte de recabar o de tratar de relacionar quiénes eran los culpables, porque hay que denominarlo de esa manera, de cierta forma se nombraron chivos expiatorios, fue a través de 4 sujetos. A la fecha, la PGR dice que tiene cerca de 90, 97 personas en estado de investigación en relación a los hechos. Entre ellos, la mayoría policías municipales, otros de los que se menciona son personas que eran infiltradas o que formaban parte del grupo de Guerreros Unidos. Si recuerdan también, se empieza a desarrollar una línea de investigación en donde se liga a la familia Barca Pineda con el mismo cártel de los Guerreros Unidos. Lo significativo de esto que estoy mencionando, de esta línea de investigación, es que, bueno, primeramente no ha quedado claro y la PGR ha sido incapaz de decirnos cuál fue la razón, una razón, digamos, de derecho, no de hecho, una razón de derecho que justificara que los policías municipales abrieran fuego contra los estudiantes. Esa es una primera inconsistencia, es decir, la versión lo único que dice es que hay una orden de la esposa de Abarca con relación a que no desluzca su evento y esto es lo que provoca que se abra fuego. Y por ahí digamos que se avienta en términos coloquiales la pelotita que es más bien el jefe de la policía, etcétera, etcétera. Pero no quedan claros los motivos, es decir, no sabemos con claridad. La PGR no ha ahondado en eso y eso es vital en una investigación. Para poder tener una línea definida, pues habría que saber cuáles, o por lo menos intentar abrir varias aristas de cuáles fueron las razones que motivaron a los policías municipales a abrir fuego contra los estudiantes y peor aún a desaparecerlos. Esta sería la primera inconsistencia. La segunda de ellas es que, como les mencionaba, en un análisis jurídico lo que nosotros encontramos es que la versión construida por la PGR es una versión construida por parte de los inculpados de los hechos. Estas versiones, podemos decir, no las podemos calificar como testimonios en términos jurídicos, eso debe de quedarnos claro y sobre todo ustedes que son estudiantes de abogados, son versiones declarativas, ¿sí? Es decir, no hay otra serie de testimonios que haya tomado en cuenta la PGR, por ejemplo, de los otros estudiantes, de personas que hubieran visto los hechos, no figuran en la línea de investigación. La única versión que subsiste en la investigación es la versión de las 4 personas que ustedes vieron en el video de Murillo Karam, que aparecen narrando los hechos, que se llevan al basurero de Cocula para que expliquen qué fue lo que ocurrió. Esa es una segunda inconsistencia, digamos, en términos jurídicos. Las versiones son meramente declarativas, son declaraciones de los presuntos inculpados. Como recuerdan ustedes, una declaración por sí misma, a lo mejor en los viejos sistemas es muy válido el hecho de que la declaración de un inculpado es la que tiene mayor valor, es decir, tiene mayor valor tasado en relación al resto de los testimonios. Pero lo cierto es que en la investigación hay una carencia muy efectiva de otra serie de testimoniales que pudieran abundar. Es decir, que es algo que refiere el abogado de los padres de los normalistas. ¿Por qué no se han sumado los testimonios de esas otras personas o de los mismos compañeros de los normalistas que aseguran, viene una tercera inconsistencia, que aseguran la presencia y también el hecho de que quienes también abrieron fuego contra los normalistas y tuvieron injerencia en los hechos
fueron los miembros del ejército del 27º Batallón Militar de Infantería que se encontraba en esta zona. ¿Por qué no se han iniciado investigaciones al respecto? Aquí cabe la duda y también cabe el escepticismo y generarnos en este sentido preguntas al respecto. La versión, este sería un cuarto punto de análisis, la versión que construye la Procuraduría es una versión que asegura que los estudiantes fueron trasladadas por 4 personas. Si recuerdan, los inculpados manifestaron que los llevaban en 2 camionetas de redilas, digamos 43 personas en 2 camionetas de redilas, imagínense ustedes en qué condiciones los llevaban, de ser la versión cierta. Hay que tener en cuenta esto es solamente una línea de investigación. Es decir, la Procuraduría no nos ha dejado en claro si existen más líneas de investigación. Toda investigación, ustedes lo van a ver, o ya muchos de ustedes lo llevan en sus clases de Derecho Penal, toda investigación requiere en sus inicios de varias líneas de investigación. La consecución de la misma es la que va a ir descartando una y va a ir afirmando otras. Desde el inicio, la Procuraduría ha tomado más bien ha fijado postura en relación a esta es la posición oficialista, por eso hay que ser bastante críticos en este sentido. Narra que se les traslada en estos lugares y que muchos de ellos en el camino pues mueren de asfixia, los llevan al basurero de Cocula, como recordarán, muchos de ellos ya llegan muertos y los que no aseveran los inculpados que les dan ahí el tiro de gracia, los matan y posteriormente proceden a incinerarlos. Al respecto también viene una quinta inconsistencia, no hay una investigación científica que avale, es decir, se contrataron a personas para que hicieran estudios sobre aparentemente los restos, pero no hay investigaciones que nos afirmen científicamente una prueba circunstancial, es decir, que las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que es muy importante en materia penal, coincidan con la narración que la Procuraduría está sosteniendo. ¿A qué me refiero con ello? Una prueba científica que nos ayude a corroborar efectivamente que en 16 horas los 43 cuerpos se incineraron y sobre todo que en esas condiciones de tiempo, modo y lugar se nos explique cómo es que el Sistema Meteorológico Nacional estaba reportando que había fuertes lluvias en la zona, ¿no? O sea, cómo subsistió un fuego de tal magnitud y sobre todo que las pruebas científicas, si recordarán, hace un par de meses también, bueno, más bien un mes, científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Nacional Autónoma de México salieron justamente declarando, físicos, expertos en la materia forense, salieron declarando que es imposible incinerar 43 cuerpos en 16 horas. Científicamente es imposible, ¿sí? Piensen ustedes que para quemar un cuerpo en los crematorios de aquí se requiere bastante y con condiciones, tener hornos específicos a temperaturas específicas, porque si bien es cierto la carne humana se incinera, los huesos incluso después de la cremación subsisten. 4 personas serían capaces de triturar 43 restos óseos. Esa es también una de las inconsistencias más relevantes, es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar no están fehacientemente sostenidas en prueba científica, lo cual nos lleva a arguir que efectivamente desde un análisis jurídico, en estricto sentido, la línea de investigación de la Procuraduría General de la República es, como sostenía en un inicio, inconsistente. Es decir, podría ser una de las vetas de investigación, mas no la que, digamos, se oficializara tan pronto como ustedes vieron. Cuando sale el discurso de Murillo Karam, a esto hay que hacerle lecturas incluso desde el punto de vista social, pues desde que inician toda esta serie de movilizaciones, hay una fuerte, digamos, reacción por parte de la ciudadanía que es muy significativa. Cuando comenzaba la charla les sostenía que hemos de pasar de la reflexión a la acción social, a la acción cívica, y lo cierto es que en estas acciones, por ejemplo, muchos de ustedes formaron parte, tomaron las calles, se apropiaron de espacios. Ese reclamo se volvió no solamente el reclamo de los padres, se volvió un reclamo social, porque efectivamente las decisiones que les he estado mencionando son decisiones que vienen por parte de instituciones del Estado, es decir,
que en el argumento que señalaba en el inicio de los detractores que dicen es que no se trata de él, no hay que culpar al Estado por ello, no hay que culpar al presidente porque hay todavía quien sale en defensa del presidente y dice no es culpa de, no pueden decir que es, no, por supuesto que sí, estamos hablando de toda una institución y hay que recordar que en esta metaficción de creación del Estado, desde que se supone que nosotros ciudadanos creamos, en general la población crea el Estado, lo hace con una finalidad y la finalidad digamos, suprema de creación del Estado es la seguridad. Cuando un Estado incumple o es incapaz de otorgar a su ciudadanía seguridad, estamos hablando de que hay un Estado en detrimento, hay un Estado cuyas estructuras están altamente contaminadas. Entonces, ¿cómo es posible que en un nivel local, es decir, lo que nosotros estamos viendo en un nivel local, no está desconectado y desarticulado de las decisiones de un Estado nacional? Y eso hay que entenderlo. La lógica que maneja la versión oficialista es por el contrario, ¿no? Se tomaron decisiones a nivel local que nada tienen que ver con la federación. Lo cierto es que, como se ha visto desde el Estado federal está corrompido, tal es así que ha permitido que las estructuras locales se manifiesten este tipo de injerencias. Entonces, resumo para terminar mi participación estas 5 inconsistencias que planteaba, ¿no? Primeramente, les decía, se trata de una versión oficial, es decir, en términos jurídicos no podemos contentarnos con una investigación que únicamente parta de una versión, se tiene que construir. Debe de quedar muy claro que la autoridad investigadora tendría primero que recabar todos esos indicios de forma científica, no emitir aseveraciones, digamos, en una forma tan apresurada como las que se emitieron, tener conocimiento pronto de los hechos, no esperar casi 15 días, casi medio mes a tomar conocimiento de un hecho de tal relevancia. ¿Por qué es comparativo? ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? En días pasados ustedes vieron lo que ocurrió en Francia, murieron personas, un número incluso inferior de las personas que fallecieron, o que están más bien dicho desaparecidas aquí en México, pero las personas que fallecieron en Francia fueron un número inferior y la movilización francesa fue significativa, ¿sí? Es decir, allá, y no es en términos de comparación, pero no es importante, digamos, el número, es importante el hecho. En México, nosotros como ciudadanos tenemos que demostrar que no es, digamos, la cantidad de los 43, que por supuesto que es importante, sino el hecho de señalar que este tipo de actos no pueden seguir ocurriendo porque son reiterados, son sistemáticos. A partir de ahí, nosotros fuimos testigos, por ejemplo, en las movilizaciones, cómo se introdujeron grupos de choque, cómo incluso observadores de derechos humanos en las manifestaciones eran violentados también por el Estado, cómo el Estado teje y arguye estrategias, porque hay que tener en claro, lo decía en algún momento el mismo Ferrayoli, que el Estado ha definido en esta versión de un derecho muy específico quién es su enemigo. Resulta que en la actualidad pareciera que quienes somos sus enemigos somos los ciudadanos. Entonces, los puntos que les he mencionado, iba a continuar con el resumen, es justamente, bueno, eso, el poner en tela de juicio la línea de investigación. De esa misma línea de investigación se desprende que contamos únicamente con testimonios declarativos. La investigación no ha sumado mayores testimonios que sería importante. Es decir, una declaración de un inculpado no es suficiente para aseverar ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar de un hecho, ni para sostener una sola versión. Por el contrario, sirven meramente como pistas, como indicios de investigación, pero no se puede dar por probada una versión únicamente sostenida en estos hechos. Siguiente que les decía es, no sabemos cuáles son los motivos a partir de los cuales, es decir, la investigación no ha sido capaz de decirnos cuáles son los motivos reales por los cuales se tomó esta determinación por parte de la Policía Municipal, y del mismo modo tampoco nos queda clara la participación del Ejército. En relación, por ejemplo, a esta relación de circunstancias, pues cabe o vale la pena, más bien dicho, mencionar que el Ejército, contrario a lo que se ha dicho, por ejemplo, cuenta con crematorios capaces de haber podido ser utilizados en esta circunstancia. Quizá la investigación sobre el 27º Batallón de Infantería podría darnos luces, pero no se ha abierto y es algo que también queda sobre la mesa. Entonces, digamos que en resumen, el planteamiento que yo les pongo sobre este diálogo, en este foro, es
que hay una inconsistencia en términos jurídicos bastante efectiva, material, hay una carencia de prueba científica que nos ayude a sostener la versión que actualmente la Procuraduría General de la República lleva como principal línea, aun y cuando las declaraciones de los peritos expertos en Austria y en Argentina, los argentinos aún no han emitido, digamos, una opinión oficial, y la declaración austriaca pues ha definido que se ha encontrado o se ha identificado a uno de los normalistas. No queda claro lo que ocurrió, es decir, los hechos no son claros para nadie, y en esta tesitura hay que recordar que hoy en día un Estado de Derecho debe de preponderar el conocimiento de la verdad histórica, es decir, conocer con certeza qué fue lo que